medio de todas las situaciones que estamos viviendo y la crisis política que vive nuestro país, el Congreso de la República es otro de los frentes en donde evidentemente pasan cosas. Y esta mañana estamos con la congresista no agrupada, Flor Pablo, para conversar de lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Una situación que, la verdad, a los ciudadanos nos deja cada vez más desconcertados y nos preguntamos todos los días para quiénes trabajan la mayoría de señores que toman las decisiones y que dan leyes en el Congreso de la República. Y esa misma pregunta se la voy a trasladar a mi invitada. ¿Cómo está, congresista Pablo? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Para quién trabajan los congresistas o la mayoría de sus colegas? Hay honrosas excepciones, por supuesto, que están más preocupados en los intereses de sus partidos, en sus intereses personales, en sus aumentos de función parlamentaria, que en lo que nos interesa a los peruanos. Así es, Paco. Muchas gracias por esta oportunidad. Y efectivamente, ¿no? La sensación ciudadana no es solo una sensación, está en función de los hechos, ¿no? La semana pasada ha sido terrible todo el desarme que ha hecho el Congreso en las reformas electorales, ¿no? Adiós paridad, adiós alternancia, por ejemplo, ¿no? O sea, 30 años de retroceso solo en eso. Hoy día tenemos 51 mujeres parlamentarias por primera vez, ¿no? Y vicegobernadoras y consejeras y autoridades regionales y locales, porque había una ley de paridad y alternancia. Se llevaron de un plumazo toda esa situación, toda esa política de paridad, de alternancia para favorecer la participación de las mujeres. Entonces ahí, mira, retroceso efectivamente de años, ¿no? Pero claro, junto con eso también quitarle responsabilidad a los partidos políticos de los líderes que tienen ahorita investigaciones por corrupción, ¿no? Entonces ya no se reconoce al partido político como organización criminal, simplemente se dice, entonces las investigaciones de Keiko Fujimori, de Cerrón, de Luna, que son líderes de partidos políticos, pasan a ser responsabilidades individuales y los partidos no se hacen responsables del tipo de líderes o liderazgos que generan, ¿no? Entonces eso es bien delicado porque entonces ahora no vamos a poder responsabilizar a ningún partido. Entonces, ¿quién es responsable de líderes corruptos o investigados por corrupción, ¿no? Entonces, hay retrocesos en corrupción, en temas de políticas contra la corrupción o lucha contra la corrupción desde los partidos, hay retrocesos en los temas de paridad y alternancia, y hay también pues estas leyes que te van poniendo ahí, o estas disposiciones, como por ejemplo permitir que en la siguiente elección el congresista postule también a los gobiernos regionales o locales. Es decir, darle chance por todo lado, ¿no? Entonces este afán de hacerse del poder para un beneficio personal, porque en realidad la política, su finalidad, y hay que recordarla siempre para que la gente no se quede con esta imagen, la política es mala, entonces no hay que entrar, entonces mira lo que tenemos, ¿no? Hay que renovar la representación, la política es servicio, ¿no? Y lamentablemente, como tú bien dices, bonos, tarjetas, aumentos, todos a los cuales, Paco, tengo que decir, yo he renunciado. O sea, por eso es que también soy tan querida, ¿no? Por algunos que están desesperados por mandarme a la Comisión de Ética, ¿no? O sea, no hay, creo que un poco de decencia es lo que hay que tener, ¿no? Y coherencia. Si uno critica a los bonos, las únicas personas que hemos renunciado a este último aumento, Susel Paredes y yo, tengo que mencionarlo. El resto, ninguno, ¿no? Algunos bonos anteriores creo que fuimos 3 o 4, pero de ahí ninguno. Entonces, el Congreso mismo calla a los congresistas y les tapa la boca, ¿no? Y ya elimina una oposición cuando comienza a repartir, ¿no? Dinero, bonos, tarjetas, aumentos. Entonces, ¿ya quién tiene autoridad moral para decir algo en el Congreso, ¿no? Porque todos son parte, en realidad, de esta repartija lamentable que la población ve, por supuesto, con desprecio, con rechazo, ¿no? Congresista, otro de los temas que llama la atención es el silencio del presidente del Congreso, Alejandro Soto. Ya van 9 meses de gestión en la que el presidente del Parlamento no habla con la prensa de ninguna manera. Es decir, ni en el hall de los pasos perdidos, en conferencias de prensa que solían hacer otros titulares del Parlamento, al paso con los reporteros que cubren el Parlamento, absolutamente un silencio que nadie critica dentro del mismo Parlamento. ¿Por qué los parlamentarios no le están exigiendo al presidente del Congreso que hable con la ciudadanía a través de los periodistas? Mira, Paco, porque hay una alianza, desde la izquierda a la derecha. Hay honrosas excepciones, como tú bien señalas, muy poquitas, que podemos hacer una oposición, pero en realidad ahorita es una contraprestación de votos. Tú votas por las cosas que yo planteo, entonces nos vamos intercambiando y así todos en realidad en una convivencia para favorecer sus propios intereses. Y por supuesto, todos también en una alianza fuerte por sostener el gobierno de Boluarte.
O sea, el verdadero gobierno en este país, en este momento, no es de la presidenta, es del Congreso. El Congreso sostiene este gobierno débil, incapaz, en realidad de una mediocridad y sobre todo de una impunidad por las 50 muertes que hasta ahora no encuentran justicia, ¿no? Entonces creo que hay ahí una componenda y una alianza, ¿no?, que es explícita, ¿no? Uno lo ve en los temas, por ejemplo, contra reforma educativa, ¿no? ¿Cuántos líderes en campaña de los partidos señalaban que iban a defender la meritocracia en campaña, ¿no? La misma, yo recuerdo a Keiko Fujimori hablar de defender la reforma docente, la SUNEDU. Se han traído abajo todo, ¿no? Y así viceversa. Unos apoyan las contrarreformas constitucionales y lucha contra la corrupción y otros las otras políticas que cada quien ha llevado como agenda, ¿no? Las contrarreformas que han llevado como agenda. Así es, y es verdaderamente preocupante porque la sensación de la población es que no avanzamos y evidentemente tenemos un Congreso que tiene 7 u 8% de aprobación, un Ejecutivo que está entre el 7 y el 6. Esa sostenibilidad, o mejor dicho, esa legitimidad o esa falta de legitimidad es muy complicada de llevar desde el punto de vista político. ¿Es sostenible un gobierno, un régimen de 5% de aprobación sostenido por un parlamento con 6%? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el panorama para Flor Pablo? Mira, yo creo que quien tiene la sartén por el mango es el Congreso. El Congreso va a decidir cuándo vaca la presidenta. Ahorita hay mociones de vacancia. Creo que a lo más podrán pasar a la admisión, ¿no? Por ejemplo, hoy día posiblemente veamos una de las mociones, pero si cuando se pone el fin y se hace adelanto de elecciones, depende mucho de hasta cuándo le es funcional la presidenta a este Congreso, ¿no? Porque cuando ya le pase factura un descrédito que este apoyo le significa en realidad un peso electoral y digan pues que ya no podemos seguir apoyando a la actual presidenta, la van a vacar. Y es lo que yo vengo insistiéndole a la presidenta, renuncie, porque en realidad ya está en manos del Congreso y cuando consideren necesario, ya lo van diciendo algunos líderes, diciendo, mira, julio cambiamos la mesa y posiblemente ahí ya no, viendo quién, ¿no?, de esta alianza podamos colocar como presidente de la mesa, poder hacer una vacancia y hacer una sucesión en el poder desde el Congreso, ¿no? Entonces, es bien delicado el escenario ahorita. Mira, tenemos, por ejemplo, en realidad este control del TC desde el Congreso, este control de la Defensoría desde el Congreso, esta intromisión a la Junta Nacional de Justicia que ahí se resiste, una intromisión a la justicia misma desde el Congreso en realidad, y un Ejecutivo que también hace su parte, ¿no? La desactivación del equipo de la policía para colaborar con las investigaciones, que claro, afectaban al hermano de la presidenta y a ella misma, entonces, o involucraban al hermano y a ella misma, esta preocupación de la presidenta por yo diría la frivolidad, ¿no?, entre los arreglos personales y los roles, y en realidad nos puede interesar muy poco si no fuera la presidenta y que el tiempo que debe dedicarlo a servir al país y a ejercer su función lo dedica pues a cualquier otra cosa, además sin comunicar ni nada, ¿no? Entonces estamos en una situación realmente donde la estabilidad tiende de un hilo, pero yo creo que la verdadera estabilidad la tenemos que recuperar en democracia en elecciones. Urge un adelanto de elecciones. Si es vía la vacancia de la presidenta o tenemos que sostener en realidad la posibilidad de un nuevo escenario, ¿no? Hay que construir, ese es el término exacto, hay que construir la posibilidad de un nuevo escenario para el 2026. Pero digamos que ese escenario es, por decirlo menos, complicado. La posibilidad de repetir lo que ocurrió con Valentín Paniagua o con Francisco Sagasti, yo por lo menos la veo prácticamente nula, desde el punto de vista de que desde el Congreso de la República, ¿qué cabeza o qué figura de consenso puede haber, ¿no?, que además tenga cierta aceptación también de parte de la población y que nos pueda llevar a la posibilidad de un gobierno transitorio, congresista Pablo? Mira, yo no veo la posibilidad de pensar un gobierno de transición al estilo que hemos tenido con Paniagua o con Sagasti. Lo que hay ahorita es una alianza tan sólida entre Perú Libre, el fujicerronismo y todos sus aliados, que en realidad el nuevo escenario de mesa directiva y de posible vacancia va a venir siempre desde la disposición de ellos. ¿Quién les conviene para sus intereses y para terminar con las contrarreformas que han iniciado? Porque lo que ha hecho el Congreso para el país a nivel de reformas en varios temas, podemos ver la ley forestal, la mal llamada ley contraforestal, es esa ley, no es la ley forestal. No, está la ley antiforestal, está precisamente todo lo relacionado a la contrarreforma educativa, hay un retroceso
colaboración eficaz. La colaboración eficaz. En los temas anticorrupción, por eso se han traído abajo la política anticorrupción, las reformas educativas, el cuidado del medio ambiente. En general uno puede hacer un listado larguísimo. Mira, todas estas facilidades a las economías ilegales que se dan desde el Congreso. En general, el escenario es ese. Entonces, a mí, ¿qué me preocupa? En cualquier escenario, sea vacando a la presidenta o en el escenario que fuera, lo que necesitamos con urgencia, la verdad, es recuperar una representación de gente con vocación de servicio y honesta, en primer lugar, en el país. Le hemos hecho, los ciudadanos, demasiado asco a la política, Paco, y hemos dicho, no, la política, no, la política, no, la política es la que toma estas decisiones. Los políticos, en partidos políticos, somos los que llegamos a los cargos de representación y orientamos para bien o no el país. Y creo que tenemos que recuperar en elecciones, sea ojalá adelantadas o el 2026, el curso del país. Y en eso estamos varios líderes políticos, ¿no? Que creo que hay que hacer el esfuerzo de unirnos, sea de izquierda, de derecho, de centro, el esfuerzo de unirnos en liderazgos honestos, en propuestas y en realidad acuerdos mínimos de desarrollo del país. Eso es lo que toca. Yo veo ahorita la disposición de muchos de ellos y claro, también hay que saber que cuando va dándose estos procesos, también viene el ataque durísimo, pues, ¿no? De desprestigio, de querer atacar a toda aquella persona que surja, pero nada, hay que resistir, hay que unirnos con esa ciudadanía y hay que trabajar. Y precisamente en esa óptica, yo sé que usted forma parte de un proyecto político que es Lo Justo, que está en formación, que están trabajando en la formación y en la adherencia de figuras importantes que puedan sumar al programa y al proyecto que ustedes están planteando, pero no la van a tener fácil. Y lamento ser está muy bien. pesimista en ese sentido, porque además el panorama, ya sea en un eventual adelanto de elecciones o en el 2026, va a ser sumamente atomizado. Si en el 2021 tuvimos 19 o 20 candidaturas, es probable que en el 2026 tengamos una sábana inmensa por la gran cantidad de candidatos, que en algunos casos se habla de hasta 40 partidos que estarían hábiles para presentar una candidatura presidencial. Esa atomización del voto, esa fragmentación en la que ha caído y en la que se ha convertido la política peruana, ¿cómo la manejan los nuevos proyectos políticos que precisamente de alguna manera quieren tratar de traer todo de todas las líneas posibles para construir objetivos comunes, que es lo que buscan ustedes, por ejemplo? Sí, mira, Paco, yo creo que aquí nosotros hemos planteado la naturaleza de Lo Justo, por ejemplo. Lo Justo es un partido que no tiene caudillos, tiene varios líderes y vamos sumando a más y creo que por eso se ha hecho una alternativa política electoral atractiva para muchos líderes, entre exministros, líderes regionales. Tenemos a nivel nacional rápidamente, poco más de 3 meses, una respuesta en realidad muy masiva y de sumarse, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a plantear quién es el candidato presidencial, quien tenga las mayores posibilidades de arrastre y de generar confianza con la ciudadanía. Puede ser alguien de Lo Justo, como puede ser alguien que no está ahorita en Lo Justo. ¿Por qué? Porque nuestra vocación, una es atraer los liderazgos a nivel nacional, no tener caudillos, establecer en función de mérito. Quien tenga las mayores posibilidades y, como digo, genere la mayor confianza, tiene que ocupar los puestos. Y luego lo otro es que no vamos a llegar sin alianzas. Y venimos conversando con varios. Nosotros no tenemos una vocación, no hemos hecho esta organización política por la vocación de quiero yo mi partido. Lo que queremos es recuperar al país de estas contrarreformas y sobre una base de acuerdos mínimos darle la posibilidad de enrumbarnos nuevamente en las rutas del desarrollo. Mira lo que ha pasado la semana pasada o esta semana, los datos de pobreza. Así es. Estamos retrocediendo 600.000 nuevos pobres, más de 200.000 nuevos pobres en situación de pobreza extrema. En aprendizajes hemos retrocedido al año 2009. O sea, estamos en todo, porque la pobreza económica viene asociada pues a la pobreza educativa, la pobreza en todo es multidimensional, ¿no? Entonces, esa situación hace que nosotros no estemos viéndonos pues al ombligo. Yo creo que, y esas son las conversaciones que tenemos también con otros espacios políticos, el sueño de yo quiero ser presidente, como yo quiero tener mi partido, en realidad eso hace muchísimo daño en este momento a la política honesta y a la política que busca recuperar el curso de desarrollo del país, ¿no? Y creo que lo que hay que hacer es unirnos, hay que enfrentar, por supuesto, con mucha valentía también todas las contracampañas, porque hay que reconocer, hay muchos partidos que se mueven con mucho dinero de economía ilegal y vienen campañas muy duras. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una situación particular. Yo estoy haciendo política y también soy congresista, ¿no? Entonces viene, por ejemplo, hace poco me decían, entonces un congresista no puede hacer política, no puede plantear la creación de un nuevo partido. Le digo, ¿por qué no?
Si la naturaleza de nuestro trabajo justamente es hacer política, lo que tenemos que hacer es que no interfiera en la labor parlamentaria. Es lo que yo cuido muchísimo, Y ¿no? que no se hagan usos de recursos públicos para la Así creación es. de partidos, como ya hemos visto lamentablemente dos casos, el caso del congresista Espinosa y el caso de la congresista Cortés. Así es, ¿no? Que están imprimiendo, que están sacando, que están usando recursos. Eso es lo que hay que denunciar. Eso es lo que es incorrecto, ¿no? En mi caso, yo hago mi labor parlamentaria en toda la jornada y es pública, lo pueden ver en mis redes y efectivamente tengo algunas reuniones en las noches, como lo he tenido antes cuando estaba en el partido que me llevó al Congreso, ¿no? Porque es parte de la naturaleza, o sea, no hay nada incorrecto. Creo que hay que comenzar a poner cada cosa en su sitio. Lo que no podemos hacer es usar recursos públicos, que el papel, el personal y los bienes del Congreso para ponerlo a servicio de la creación de un partido. Pero el político tiene que atreverse a tomar estas decisiones también de formar estas alianzas, formar estos partidos, porque si no, en realidad, ¿qué cosa? Esperamos de brazos cruzados los que somos congresistas a que la suerte nos caiga. La suerte no va a venir si no trabajamos en realidad propuestas consistentes y de esfuerzos colectivos. Hace unos días yo conversaba con una persona precisamente sobre temas de coyuntura y teníamos un intercambio de ideas y esta persona me respondió algo que a mí particularmente me dejó un poco descorazonado, ¿no? Porque me dijo, Paco, ya ganaron los chuecos, ¿no? Ganaron los malos, ganaron todos estos políticos comechados, con intereses subalternos. Lo que hay que hacer ahora es retroceder, analizar el panorama y regresar con la visión de reconstrucción. ¿Es así? Mira, que hay que reconstruir nuestro país, sí, pero que hay que quedarnos esperando que la situación se genere, creo que no. Ningún escenario nos va a esperar, hay que construir esos escenarios. Por ejemplo, sabemos que hay que renovar la política con nuevos liderazgos, con gente honesta, todos sumar nuestro capital de confianzas que tenemos desde los distritos, líderes distritales, sociales, académicos, todos hay que sumar ese capital de confianza que tenemos con la ciudadanía para recuperar una posibilidad de cambio. ¿Eso va a venir solo? Yo creo que seríamos de verdad ilusos, porque lo que va a venir solo es lo que ya tenemos. O sea, ya hay una ruta en realidad de copamiento, hay una ruta de instalar las economías ilegales, ¿no? Dentro de la política. Hay financiamiento ilegal en la política, hay financiamiento ilegal en nuestras economías. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar el curso del desarrollo en el país? Una es, por supuesto, trabajando con la ciudadanía en propuestas concretas. La gente quiere seguridad, la gente quiere mejor en la salud, quiere educación, quiere trabajo. Entonces, si uno no da esa respuesta, en realidad también no podemos construir la democracia sobre el abstracto. La democracia es posibilidad para la gente de tener una mejor vida, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ahí radica parte del problema, ¿no? La política se ha vuelto tan abstracta que muchas personas no son verdaderamente conscientes, muchos ciudadanos que además es entendible que preocupados en el día a día de que no les alcance el sueldo, de que no les vayan a robar en la calle, de que no vayan a hacerle algo a sus hijos, no están pensando, no tienen el chip en ese momento pensado en la política, ¿no? Y cómo va a impactar. Yo, por ejemplo, siempre hago referencia a que cada acto de corrupción no es simplemente un fulano que se está llevando la plata de todos nosotros, es lo que nos cuesta a nosotros los peruanos. Así es. ¿No? 10.000 millones de dólares anuales, que es lo que nos cuesta la corrupción, son colegios, son postas médicas, son carreteras, y la gente no logra ver eso en concreto. Simplemente ven a un fulano que se está robando la plata, pues, pero no siente que impacta en su vida. No siente que, por ejemplo, si no se hubieran robado esos 10.000 millones, tendrían mejores médicos, tendrían mejores profesores, tendrían policías en cada esquina. Hay algo que hace falta, y eso creo que es tarea de los políticos, que es materializar la política en el día a día de los peruanos. Así es, mira, yo tengo el día de mañana, sábado, en Caraballo un conversatorio con adultos mayores y que me cuentan todo lo que seguramente todos en casa sabemos, ¿no? Que no hay una atención médica adecuada, que su pensión es por debajo del salario mínimo, en fin, una serie de situaciones. Y justamente tenemos esta conversación, ¿no? Me dice, ¿quién puede cambiar? Le digo, bueno, las políticas sirven para eso. Y un medio somos efectivamente los políticos, seamos los congresistas o los que llegan al Poder Ejecutivo. Entonces no podemos estar de espaldas a las necesidades, por ejemplo, los adultos mayores que tienen tantas necesidades que en la vida, en la vejez es donde necesitamos más salud, más atenciones y es donde menos políticas públicas y atenciones hay, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho trabajo de educación política también, decirles que la política sirve para resolver problemas y que por eso tenemos que saber elegir bien, ¿no? Y elegir bien pasa por no dejarnos engañar, por saber las trayectorias de quienes elegimos. Lamentablemente, cuando viene campaña, pues vienen los que tienen los recursos que a regalar una y otra cosa, a prometer una y otra cosa, y cuando llega
llegan al Congreso y ahora pues están con la expectativa que van a ser senadores, muchos, ¿no? Después del gran trabajo que han hecho, y no hay que dejarse sorprender, ¿no? Entonces hay que conectar, efectivamente yo ahí asumo la responsabilidad que los políticos tenemos que volver a conectar con la gente, ¿no? Los políticos estamos para resolver los problemas del día a día. ¿Cómo lo hacemos? Con leyes, con programas, con políticas, con decisiones, en el Congreso o en el Ejecutivo. Porque ¿no? digamos que una de las cosas que usted acaba de mencionar es prácticamente una de las razones que siempre se esgrimen, ¿no? Los peruanos no sabemos votar. Y claro, muchos no leen, o sea, ¿qué es saber votar? Es leer el plan de gobierno, es estudiar a los candidatos. Y claro, eso es parte de la responsabilidad de los ciudadanos cuando asumimos la responsabilidad de votar. Pero lo cierto es que la oferta electoral es muy mala. Eso te iba a decir. O sea, si tengo que elegir entre el representante de los mineros ilegales, de los narcotraficantes o del Tratado de Blancas, pucha, no voy a saber votar nunca, pues, ¿no? No, acá tenemos dos cosas, que informarnos más, pero la responsabilidad de los partidos. Por eso yo mencionaba al inicio que es tan costoso para la democracia, que ahora la responsabilidad de los militantes, líderes políticos, varios de ellos metidos en temas de corrupción, no sea responsabilidad del partido. El partido político es responsable de la oferta que da. Por supuesto. O sea, no puede, imagínense, mochasueldos, violadores, todo lo que yo he podido ver en este tiempo en el Congreso. ¿Y qué le hemos pasado alguna factura al partido político? Siquiera se le ha reducido el financiamiento público que todos los peruanos pagamos. Siquiera por dignidad el Así partido es. político ha apartado a esa persona de sus filas, no lo hemos visto. Por favor, o sea, así es. Entonces uno también hay que pasarle, y yo creo que mucha atención, o sea, para comenzar la siguiente elección hay que ver dónde vienen los mochasueldos y donde los partidos no han dicho nada, ahí están. Y como el Congreso blinda a todo mundo, más allá de los audios y las evidencias, por ahí una que otra sanción suave, ninguna destitución, como sí, por supuesto, ¿no? Frente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque no entregaron un informe buscándose argumentos de todo tipo, la destitución, la máxima sanción, ¿no? Pero cuando ni correspondía, ¿no? Pero para situaciones que corresponden en el Congreso, la verdad, simplemente es, aquí no vemos, todo sigue como si no hubiera pasado nada, desprestigiando la función tan noble que debiera ser la política. La política, no pues esto de cuánto bono, cuánto me aumento, y ese es el pan de cada día, lamentablemente. Ahí salió la lista de quienes habían pedido, ¿no? Que tener mayor incremento en su sueldo. Eso es tan banal y tan realmente lamentable como la preocupación de la presidenta por mejorar su aspecto, ¿no? O sea, nos vamos a lo accesorio en lugar de irnos a los temas de fondo. Mira, los 400 millones que el Congreso logró que le aprueben en el presupuesto de este año, cuando se aprobó el presupuesto, mira cuántas escuelas hubiésemos podido hacer, cuántas mejoras hubiéramos podido hacer para los adultos mayores que necesitan centros donde puedan ser atendidos en esa salud preventiva, en esa salud de atención que necesitan, ¿no? Entonces, uno pone en una balanza y claro, la gente no cree, pero también como hay que recuperar la esperanza, si no esto pues, como te pueden comentar algunos amigos, esto no va a cambiar. No, o sea, eso sí puede cambiar, cambiando la representación. Yo animo realmente a la gente, a los jóvenes, a hombres, mujeres honestos, entren a hacer política para servir, porque quien quiere ser millonario dedíquese a otra cosa. Y ojo que no necesariamente política partidaria. No necesariamente. ¿No? Tú puedes hacer política sin pertenecer a un partido, moviéndote en tu comunidad, por ejemplo, ¿no? Siendo una voz importante dentro de tu comunidad, algo que también lamentablemente ha caído un poco en desuso. Mira, y hablando de hacer política, hoy día hay un plantón en el MINSA, claro. Desde los colectivos. Mira los retrocesos, para que equiparan la balanza. No solamente son retrocesos en el Congreso, son también los retrocesos en el Ejecutivo. O sea, poner en un decreto supremo que la orientación sexual es una enfermedad mental en el país, retrocediendo décadas de avances en derechos humanos, en reconocimiento de igualdad. ¿Dónde estamos, no? Entonces, hay que poner la alerta seria ya en este momento, hay que hablar la verdad, las cosas claras. Con el consecuente descrédito del nombre del país, ¿no? Porque hasta parlamentarios norteamericanos se han pronunciado en contra y horrorizados por esta decisión de declarar, de patologizar. Imagínate, o sea, ¿dónde estamos, no? Que una orientación sexual tenga que ser considerada una patología y ponerlo en un documento formal, eso es gravísimo, ¿no? Yo saludo que hoy día haya, por ejemplo, un plantón en el MINSA y así, ¿no? Muchas, en el tema de la ley forestal también, o la ley contraforestal, como siempre señalo, igual los colectivos y los movimientos ambientalistas, necesitamos esa fuerza ciudadana, es cierto, pero necesitamos también que esa fuerza sea acompañada por nuevos liderazgos en la política partidaria, porque si no, ¿qué somos en el Congreso? El Congreso, siendo minoría, no podemos torcer el curso de estas decisiones contra reforma. Tenemos que ser una bancada fuerte y sólida,
pro derechos, pro igualdad, pro mejora de nuestro país. Muchas gracias, congresista Pablo, por haber estado con nosotros esta mañana en el programa. Ha sido la congresista Flor Pablo, congresista no agrupada en este momento en el Parlamento, con quien hemos hablado un poco de las idas y venidas políticas y del quehacer político de nuestro país.